Bienvenidos. Iniciamos el día con el panel 5, la política de vivienda inicia con una política de suelo, en el que nos acompañan el doctor Daniel Fajardo Ortiz, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU, quien es doctor en Estudios Urbanos y Ambientales por el Colegio de México, donde también cursó la maestría en Estudios Urbanos con especialidad en Economía Urbana, además de haber obtenido el premio a la excelencia Colmex y la beca Sasakawa. Realizó una estancia de investigación en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra. Asimismo, nos acompaña el doctor José Alfonso Iracheta Carroll, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Anteriormente, fue director de políticas públicas en el Centro EURE y es coautor del Reporte del Estado de la Prosperidad de las Naciones de México y del Reporte Nacional de Arabia Saudita, ambos de ONU Habitat, así como de los fondos metropolitano y regional del Gobierno Federal de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros proyectos. Damos también la bienvenida al maestro Omar Gutiérrez Ospina, director de Operaciones y Servicios del Registro Único de Vivienda, quien es diseñador de asentamientos humanos por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en urbanismo por la UNAM y en estudios regionales por el Instituto Mora. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector vivienda, formando parte del FOVISSSTE, Infonavit y CONAVI. Durante la primera hora de esta plática, vamos a hablar con el subsecretario, el director del UNSUS y el director de operaciones de RUF. Y durante la media hora, el maestro Omar Gutiérrez Ospina nos actualizará sobre el avance en la implementación de la ventanilla única. Como moderadores nos acompañan el contador público Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Canadevi Aguascalientes y titular de la Comisión de INEGI y RUF, el contador público Carlos Ayuso Ángeles, consejero de Canadevi Nacional, y el ingeniero Edgar García Zamarripa, consejero de Canadevi Nacional. Les pedimos que en caso de tener preguntas, favor las manden por el chat y nosotros se las haremos llegar a los moderadores, quienes se las plantearán a los panelistas. Adelante. Los dejo con el presidente nacional de Canadevi, quien dará la bienvenida a nuestros ponentes. Adelante, presidente. Gracias, Mónica. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Doctor Daniel Fajardo, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación de Canadevi. Recuerden que esta es tu casa, doctor Fajardo. Sé muy bienvenido. Igual, doctor José Alfonso Iracheta, Poncho, bienvenido a la Canadevi. Va a ser un gusto escucharles. Maestro Omar Gutiérrez, también igual lo digo. Es un gusto tenerlos en la Canadevi. Será un panel muy atractivo para los industriales de la Cámara. El tema de la política de suelo es un tema fundamental en el cual creo que debemos trabajar juntos, sociedad, gobierno e industriales para encontrar un estadio virtuoso sobre este tema. Así es que, sin más, les doy la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Bien, pues iniciamos el panel Política de Vivienda hacia una política de suelo. Voy a pedirle la primera participación al doctor Daniel Fajardo Ortiz, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues antes que nada, agradezco la invitación para participar en este evento. Creo que hace muy bien la Canadevi en organizarlo, porque pues sí, justo aprendiendo entre todas y todos quienes formamos parte de este sector y reflexionando sobre todo sobre los temas, es como se pueden encontrar mejores soluciones por el bien de México. Así que pues muchas gracias y con mucho entusiasmo de estar aquí. Bueno, pues es claro lo que pasó en México. Todos lo vemos. En los años 50 apenas había 26 millones de personas que habitaban en población urbana. Era un México todavía eminentemente rural. En 50 años después, ya estábamos llegando a cerca del 70% de la población urbana en México. Nos encontramos ahora en el 2020 en cerca del 80% de la población
que habita las ciudades. Tenemos un grado de urbanización, así se llama el porcentaje de población urbana en relación a la población total. Estamos en un grado de urbanización de los más altos del mundo. Este fenómeno pues lleva también a una urgente necesidad de vivienda para población, especialmente para población que requiere vivienda de bajo costo. La forma en que se solucionó esta necesidad de vivienda en el periodo neoliberal fue justo a través de considerar la vivienda como una mercancía. Y habría que construir y construir más casas, y lo que tenemos es, y lo estamos observando en todo el país, y muy especialmente, muy marcadamente en México en relación a lo que ocurrió en otros países del mundo, o sea, muy marcadamente en México, crecieron las ciudades en su superficie enormemente en relación a lo que creció la población. ¿Por qué? Porque habría que construir más y más casas, porque ahí estaba el negocio en eso. Cuando se cambia mirando de otra manera, mirando el derecho a la vivienda así, cambia entonces las prioridades. Y el suelo tiene también su más importante connotación, porque entonces ya no es vamos a construir viviendas a la orilla de la ciudad, no importa, es donde esté más barato, sino vamos a construir ahora donde se pueda cumplir con lo que le llamamos la vivienda adecuada, que incluye, entre otras cosas, pues la localización correcta que deben de tener. Es lo que incluye esta visión, no solo ver el suelo, sino también identificar qué servicios cuenta ese suelo. Y entonces también incluye la necesidad de la planeación, que es en lo que nosotros estamos enfocándonos. Pensamos que debe de retomarse la rectoría del Estado sobre el territorio. Cuando queremos fortalecer enormemente, y en eso nos estamos dedicando este año, y el próximo va a ser un cambio fundamental en el tema de los planes municipales de desarrollo urbano. Queremos fortalecer las capacidades de los municipios para toda la planeación de su territorio y para el ejercicio real de esos planes. Normalmente los planes de desarrollo urbano eran elaborados por algún despacho externo, alejados de la realidad local, que luego entregaban un documento que quedaba pues como un cumplir el expediente. Sin embargo, ahora nuestra metodología que estamos impulsando y la que vamos a masificar en este año y el próximo es que los actores locales, los propios funcionarios que se encargan después se van a encargar de la instrumentación, sean los mismos que lo trabajen en su elaboración de esos planes. En esto incluye la definición de recuperar la función social y ambiental del suelo. El suelo no puede ser visto como una mercancía. Debemos perdón, tengo aquí una interrupción. Perdón, una interrupción. Les decía que tenemos que recuperar la función social y ambiental del suelo. No podemos permitir o que continúen las prácticas de la especulación
con el suelo disponible y bien servido, esperando que sea la ciudad la que esté valorizando, porque ahí pierde la ciudad y ganan quienes tienen la riqueza de tener un suelo. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros promoviendo? Estamos promoviendo que todo incremento, primero, dos cosas en esencia, que el suelo que se esté dejando como reserva para engordar, como se dice, es decir, para generar una valorización que esté chupando valorización por la ciudad que está creciendo, por lo que otros están haciendo, por lo que el propio Estado mexicano, los gobiernos están invirtiendo en el entorno, que ese suelo pague, porque no es adecuado que gane solamente el especulador, sino que pague por tener ahí su suelo valorizándose. Eso lo estamos promoviendo en los planes municipales. 2, que cuando alguien incremente la densidad va a tener un proyecto y que eso implique un incremento en la densidad, un impacto urbano mayor, pague también. Pague al municipio. Queremos que se pague además de manera transparente y de manera abierta, en mecanismos como aquellos que ya se han implementado y que nosotros estamos promoviendo, en donde eso se pague de manera muy transparente, donde quede claro a la ciudadanía, a los que están en el entorno donde está haciendo ese desarrollo, que ese pago por el impacto urbano que está generando un nuevo desarrollo está sirviendo para financiar otras obras o servicios ahí mismo para los vecinos, para las otras comunidades o para los otros barrios, para las otras colonias que están ahí en el entorno inmediato. Y que sea esto de manera muy transparente, que quede claro que se paga y eso implica inversiones en beneficio y que se pague bien. Pensamos que eso debe de hacerse, pues obviamente mediante buenos estudios, mediante índices o coeficientes de ocupación que puedan identificar a partir de un punto cuánto cada carga adicional a la ciudad tenga que cobrarse. De esa manera me parece también que generamos certidumbre a los inversionistas, porque ya no es un tema de voy a ver si me dan permiso y voy a ver si obviamente también se evita la corrupción, sino queda claro, está normatizado, hay normas, pues, hay reglamentos, hay acuerdos de los cabildos que indican qué es lo que se tiene que pagar y cuánto se tiene que pagar, por qué y cuánto. Y de esa manera se tendrían recursos para los municipios que les van a permitir pues, realizar las inversiones que también obviamente van a ayudar a los propios nuevos desarrollos. En fin, lo que nosotros estamos impulsando en esta nueva política nacional de vivienda es un suelo que la sustente, pero también ahora reconociendo, pensando en que la vivienda es un derecho y no una mercancía, pensando también en que hay varias formas de producir vivienda. Una forma es a través de los desarrollos, claro, pero también otra forma muy importante es a través de la autoproducción. Y estamos privilegiando desde el Gobierno de México esta política de la autoproducción de vivienda. Y eso implica, ¿qué es autoproducción? Pues es simple y lo podemos resumir simple y sencillamente que es todo aquello que se produzca en el suelo cuando el suelo es propiedad de la familia que va a ocupar la vivienda. Todo lo que ocurra ahí arriba, eso es autoproducción. Puede ser que contrate a una empresa desarrolladora, sí, pero lo está haciendo en su terreno de la persona, de la familia. Puede ser que contrate un albañil, sí, también. O puede ser que hasta sea autoproducción en el sentido, autoconstrucción, quiero decir, ¿no? Que la familia misma se ponga. Todo eso es autoproducción.
Entonces, pues en esto el suelo tiene otro papel. Es el papel de quienes han estado adquiriendo un terreno, como es una buena parte, la mayoría de cómo se ha construido las ciudades en nuestro país, y a partir de eso, pues reconocerles y darles herramientas para que lo hagan mejor. Y esas herramientas, por el momento, están contenidas en lo que hemos firmado como el Convenio Nacional por la Vivienda sin Intermediarios, con todos los organismos nacionales de vivienda. Ya se firmó y cada uno de los organismos está impulsando políticas o programas o potenciando lo que ya tiene en este mismo sentido. Es cómo le hacemos, que esa es la instrucción del presidente de México, cómo le hacemos para que los recursos, los apoyos, los créditos, los subsidios, todo llegue de manera directa para las personas y tengan la libertad de elegir de mejor manera qué hacer con esos recursos, y también proveer, por otra parte, con la plataforma Decide y Construye, proveer de información de cómo pueden construir mejor. Ahí están planos arquitectónicos, y vamos a avanzar mucho más todavía con ese acompañamiento, con la asesoría para que se pueda avanzar. Nos falta mucho todavía, porque efectivamente nos dirán, bueno, pues es que hay falta, hay economías de escala cuando se construye muchas casas a cuando se construye una cada quien. Y entonces hay que buscarle cómo, mediante los programas, mediante las instituciones, logramos estas economías de escala también transferir o alcanzarlas en la medida de lo posible para beneficio de las familias que están en esta política. Finalmente, comentar que nos parece fundamental todo el tema de la regularización de la propiedad. En dos sentidos. Me parece que en el sentido de que las personas que ya tienen un terreno o tienen una vivienda necesitan tener esa certeza jurídica. Y bueno, pues ya aquí está Pepe Iracheta, les explicará eso, pero eso es un componente muy importante del programa de mejoramiento urbano que nos interesa potenciar y también construir alianzas con los gobiernos estatales, colegios de notarios y demás para poder potenciar lo más posible que cada familia tenga certeza sobre su propiedad, sobre su vivienda. Y también, por otra parte, me parece muy necesario que pudiéramos construir una política de adhesión de nuevo suelo a las ciudades, que esté esto mucho más normalizado. Especialmente estoy hablando de suelo que anteriormente era suelo agrícola, que está en la periferia de las ciudades, muchas veces es suelo ejidal, pero es necesario tener mucha más certeza de cómo se va a incorporar. Lo que normalmente ocurre, lo saben muy bien quienes hoy nos están escuchando, es que llega ahí una persona y va con un ejidatario y le compra y va buscando incluso a los ejidatarios que están más desesperados o que tienen más necesidad y les compran barato, a otros les compran más caro, etcétera. Eso es una práctica común. Y ya después incluso, lo conozco, ahí se va incluso ganando hasta asambleas para cambiar a dominio pleno, y ya después que se tiene el dominio pleno, ya compran a todos, pero ya lo tenían comprado la mitad del ejido. Esa forma me parece que no es adecuada para nadie. No es adecuada porque no le da certeza a un inversionista. Yo lo pienso del lado del inversionista, pues cómo estar haciendo esos acuerdos cuando no lo está permitiendo la ley, cuando no hay forma de comprar, pero ya están amarrando, están soltando dinero. Es un riesgo muy grande, que en cualquier momento les pueden decir, no te vendo, ya no te vendo, aunque ya me diste, aunque ya acordamos, ya no te vendo. Y por otra parte es muy inadecuado para los campesinos o para los propietarios originales de los terrenos, los ejidatarios o comunas o digamos propietarios sociales del suelo. Es muy inadecuado porque tampoco les da certeza. Y además hay muchos abusos que se han cometido, muchos, donde se ha comprado muy barato el suelo
a los campesinos. Entonces, tendría que regularse y tendría que haber una nueva forma más precisa, porque además no se debería de hacer esto nunca donde hay suelo agrícola de alta productividad. Se tendría que cuidar, o bien donde hay valor ambiental del suelo. Todo eso se tendría que cuidar, y todo eso también es algo de lo que estaremos trabajando en estos días. Y por supuesto tendrá que estar adecuado con el nuevo marco, el nuevo marco que se establezca en los planes municipales de desarrollo urbano que estamos impulsando. Eso es cuanto por el momento. Muchas gracias. Gracias por su participación, señor subsecretario Daniel Fajardo. Continuamos con la presentación del doctor José Alfonso Iracheta, director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, INSUS. Adelante, por favor, doctor. Gracias, Juan Carlos. Antes que nada, le mando un saludo a todos. Un gusto saludarte, Gonzalo, otra vez. A Carlos, Omar, a Daniel, el subsecretario, que me antecedió en esta presentación, a Edgar, un saludo a todos. Yo quiero retomar una pregunta que nos hicieron llegar en la invitación a participar en este foro, que es ¿qué papel debe jugar el suelo como un punto de partida de una política de vivienda? Porque me parece una pregunta no solo relevante, sino además muy pertinente. Ya lo he dicho yo en muchas ocasiones, la SEDATU lo ha dicho en muchas ocasiones a través de diversos funcionarios, el propio secretario Meyer lo ha dicho, que la política de suelo tiene que ser la base para cualquier otra política que estemos pensando que tiene un impacto en el territorio, ya sea una política de vivienda, una política de desarrollo urbano, una política incluso de cuidado al ambiente, de las diversas políticas que tenemos. Al final, el suelo y la política de suelo ha estado por muchos años implícita dentro de otras políticas, sobre todo en la política de vivienda. Pero esto implica que no se le ha dado la relevancia que ha tenido ya por muchas décadas. Es decir, simplemente se consideraba que era un componente que estaba ahí y no se consideraba como el componente base para construir lo demás. No quiero decir que sea la más importante, quiero decir que es el cimiento para la puesta en práctica de cualquier otra política. Si queremos hablar de vivienda adecuada, necesariamente tenemos que hablar de una política de suelo. Uno de los componentes de la vivienda adecuada, como muy bien dijo ya Daniel, tiene que ver con la localización, la asequibilidad y la certeza jurídica respecto al propio suelo. Entonces, no podemos pretender tener vivienda bien localizada o una ciudad bien ordenada que está creciendo adecuadamente si no estamos discutiendo la política de suelo y lo que implica esta política. Esto es lo que da pie a la publicación de la Política Nacional de Suelo que ustedes conocieron ya hace algunos meses. Y ahora voy a ir parte por parte en cuáles son los puntos que tendría o los puntos en donde tiene una incidencia particular. En primer lugar, tiene que ver mucho con la planeación urbana. De nuevo, ya lo dijo muy bien el subsecretario Fajardo. En México hay muchos municipios, muchas ciudades que no tienen instrumentos de planeación, no tienen estos documentos normativos que sirvan para orientar las decisiones respecto a la ocupación del territorio. Hay otros muchos municipios que sí tienen estos instrumentos, en muchos casos son instrumentos realmente de muy alto nivel. Es decir, en México, de repente a mí me da la impresión que somos como bipolares, ¿no? Donde tenemos planeación, tenemos muy buena planeación y en otros lugares no tenemos nada. Pero el gran problema que ha tenido la planeación históricamente en nuestro país, la planeación urbana, es que no se han considerado de forma adecuada los instrumentos que tienen que ver con la gestión del suelo y del financiamiento del desarrollo urbano para poner en práctica lo que está establecido en los propios planes. Entonces, la realidad de virtualmente todas las ciudades de nuestro país es que tienen posiblemente buena planeación,
pero la realidad no tiene nada que ver con lo que está establecido en esta planeación. Entonces, partiendo desde una visión de abajo hacia arriba, es decir, del suelo hacia lo demás, podemos tener elementos ahora sí mucho más robustos y con dientes que nos permitan garantizar que lo que se está planteando en los instrumentos de planeación, en efecto, se pueda concretar en intervenciones urbanas que empiecen a delinear cómo es que queremos que ocurra este crecimiento y desarrollo urbano. Entrando ya a la parte más específica del desarrollo urbano, el otro gran problema que tenemos en todas las ciudades del país, y particularmente en los gobiernos locales, en los municipios, es que no hay mecanismos para financiar el desarrollo urbano, a pesar de que el capital más fuerte, el más importante que tiene nuestro país, más que cualquier otro, es las ciudades y el desarrollo urbano. Si pudiéramos transformar esta fuerza que tiene el desarrollo urbano en mecanismos para su propio financiamiento, traducidos a las actividades que hacen sobre todo los municipios, tendríamos otras ciudades completamente diferentes. Tendríamos acceso a mucho mejores servicios públicos, a transporte, a calles bien pavimentadas, a infraestructura bien construida, a buena gestión de los residuos, a buena gestión del agua. Es decir, tendríamos otra realidad en nuestras ciudades, sobre todo un control del crecimiento. Pero en México, desafortunadamente, hemos sido muy complacientes, sobre todo con los gobiernos municipales, por culpa de los gobiernos municipales. Solo digo que la estructura del sistema ha estado construida así, de modo que la principal fuente de financiamiento viene del propio gobierno federal. No han habido incentivos para que sean los gobiernos municipales quienes, a través de los impuestos locales, el predial, el más conocido, tengan esta capacidad técnica, financiera, operativa, de trabajo, como para garantizar la provisión de buenos servicios públicos. Entonces, un giro que le estamos dando a este problema desde la política de suelo tiene que ver justamente con la puesta en práctica de estos instrumentos de gestión del suelo y de financiamiento. Daniel lo dijo muy bien, si alguien quiere tener mayor densidad, quiere tener algún tipo de desarrollo con ciertas características, bueno, tiene que aportar lo que le corresponde, no solo para compensar por el impacto urbano que va a tener sobre la infraestructura, sino también para ampliar las capacidades que tiene el propio municipio para la provisión de estos servicios básicos. Esto además es una práctica que ocurre en todos los países desarrollados. El impuesto a la propiedad, por ejemplo, de Estados Unidos, es uno de los impuestos más fuertes, es la principal fuente de financiamiento de los gobiernos locales, pero virtualmente en toda Europa occidental y en todo el mundo desarrollado se ponen en práctica estos instrumentos de gestión del suelo y de financiamiento. Más aún, en los países latinoamericanos que más rápido están avanzando, también la base ha sido este tipo de instrumentos. Ya hemos hablado 500,000 millones de veces, por no exagerar, del caso colombiano, el caso brasileño, ahora está el caso chileno también, que está resultando muy exitoso, el caso uruguayo. Y en México hemos venido retrasados. Si bien el debate en los círculos especializados ya viene ocurriendo desde hace más de 20 años, la realidad es que no se ha traducido en acciones específicas a nivel local hasta hace muy poco tiempo. Hasta hace 2 o 3 años surgieron los primeros instrumentos en algunas ciudades del país. Está el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, incipiente. Está el caso de Vallarta, que ya lo pone en práctica. Está el caso de Tijuana, que está por ponerlo en práctica, en donde ya se ha discutido con todos los agentes que intervienen en el territorio, con la iniciativa privada, con la academia, con organizaciones de la sociedad civil, y han tenido un acuerdo importante. Estos instrumentos pueden tener muchas formas. Al final, esto es una decisión tanto de los gobiernos municipales como estatales. Aquí les digo solamente 4 que se han discutido mucho para que lo tengamos en el radar. Están los derechos de desarrollo. Si quieres mayor densidad, pues pagas lo que te corresponde por esa densidad, de modo que siga siendo viable y positivo financieramente, pero que garantice una mejor distribución de las cargas y los beneficios que trae el desarrollo urbano.
está el intercambio de potencialidades. Por ejemplo, si tienes una zona que creció, por ejemplo, un asentamiento irregular que se está consolidando, pero en el origen no hubo espacio público porque no hubo planeación, bueno, con este intercambio de potencialidades puedes generar ese suelo para espacio público. A un polígono le determinas que ahí tendrá que haber un espacio público, pero compensas a través de un potencial de desarrollo en otra zona de la misma colonia, pero de modo que quien tenga ahí su patrimonio no lo pierda, incluso que lo incremente, que se ven mejores condiciones económicas. También hay otros instrumentos como los porcentajes mínimos para vivienda social. Este es el instrumento más utilizado en Alemania, por ejemplo, en donde cualquier tipo de desarrollo que se impulse debe tener una cuota mínima de vivienda para la población de menores ingresos. Entonces, este tipo de instrumentos, a lo mejor el pago se hace en especie, no de forma directa, pero garantiza el acceso a las familias más pobres a suelo bien localizado. Está la contribución por mejoras también, donde va a haber una obra de infraestructura que va a valorizar el suelo y la propiedad en todo el entorno. Bueno, quienes se verán beneficiados hacen una contribución para financiar parcial o totalmente la obra, depende de cada caso. Entonces, este es uno, creo que es el potencial que tiene una política de suelo para replantear cómo queremos que ocurran el desarrollo urbano y el crecimiento de nuestras ciudades. A través de políticas puede tener un impacto positivo muy fuerte sobre la vivienda. Y aquí es sobre la vivienda de todos los estratos sociales, no solo de algún estrato. Por muchos años, la vivienda de los más pobres en nuestro país o la necesidad de vivienda se ha resuelto en asentamientos irregulares, en procesos autoproductivos, incrementales, en donde empieza a lo mejor con un lote sin servicios, con un pie de casa, luego llega la electricidad, luego viene el primer nivel, luego llega la pavimentación, y las familias que viven en estas condiciones pueden pasar décadas antes de tener un acceso completo a los beneficios que debería otorgarle la ciudad a todas las familias que viven ahí desde el día 1. Entonces, la brecha que se genera en estos asentamientos irregulares es muy grande y en muchos casos difícilmente se logra solventar. Una de las tragedias de nuestro país es que el ascenso en cuanto a la situación socioeconómica es casi nulo. Quien nace en pobreza muy seguramente va a morir en pobreza y las generaciones subsecuentes, si tienen un progreso, es un progreso realmente muy bajo. A través de estas políticas de suelo que buscan ser más incluyentes, la idea es que, por un lado, se reduzca la presión sobre el crecimiento de los asentamientos irregulares, pero sobre todo, que las familias de menores ingresos tengan un acceso a la ciudad en todo lo amplio de la palabra. Y esto no es solo bueno para estas familias, evidentemente esto es algo muy positivo, pero socialmente genera una sinergia muy positiva en donde los avances económicos realmente se dan gracias a esta inclusión y a esta reducción en las grandes brechas socioeconómicas que caracterizan a nuestro país. Y además la política de suelo tiene un impacto muy positivo en otras características, ¿no? En los temas ambientales, en los temas de gestión de riesgos, de gestión de residuos, de gestión del agua, etcétera. Entonces, regresando a la pregunta original, ¿por qué la relevancia de una política de suelo? Pues creo que con estos elementos que comento, tendría que ser ya muy evidente lo importante que es discutir como sociedad, partir de esta idea de que el suelo es la base para las demás políticas y que la planeación urbana, como muy bien lo dijo el subsecretario, no debe ser simplemente un instrumento o un proceso técnico en donde alguien dice esto es lo que debe ocurrir en el territorio y ya. No, la planeación urbana debe traducirse en un acuerdo sociopolítico entre los diferentes agentes que participan en la ocupación del territorio. Si logramos entender la planeación urbana como este mecanismo que nos permite ponernos de acuerdo a todos,
al sector público, al gobierno, a la academia, a la iniciativa privada, a las organizaciones de la sociedad civil, a los grupos sociales, a los grandes propietarios del suelo, que son los ejidos y las comunidades. Si lográramos ponernos de acuerdo, este mismo acuerdo sería el que garantizaría que la planeación urbana ocurra. No puede ser simplemente un instrumento técnico o un instrumento que se desarrolla de arriba hacia abajo. Es un instrumento donde la base tiene que ser la construcción con todos los actores. Esto es un proceso muy complejo, pero si no le entramos a la complejidad que implica, pues tenemos la certeza de que no vamos a transformar el destino de nuestras ciudades. Finalmente, y con esto quisiera cerrar mi primera intervención, es que la política de suelo también nos abre una gran oportunidad para otras cuestiones que hasta ahora no han formado parte del imaginario social en nuestro país. Lo primero es que la política de suelo abre las puertas para transformar la capacidad de gestión de los municipios. Ya lo dije hace un momento, pero creo que vale la pena reiterarlo. Si no tenemos gobiernos locales fuertes, cualquier otra iniciativa que se impulse, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, pero también de la iniciativa privada, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia o de los grupos sociales, a culminar en un fracaso. Si no tenemos un gobierno local fuerte, capaz de garantizar el cumplimiento de la normatividad, capaz de establecer los criterios y las normas para la toma de decisión en todos estos asuntos tan complejos que implica la ciudad, vamos a seguir teniendo ciudades completamente desiguales, poco productivas, inseguras, que dañan cada vez más el ambiente y que al final todos perdemos. Los que pierden más son la población de menores ingresos, pero al final todos perdemos. La ruta que hemos seguido hasta ahora es inviable en el largo plazo. Estamos llegando a un punto de quiebre en donde o replanteamos o vamos a ir en una ruta mucho peor, ya donde algún futuro de desarrollo simplemente va a quedar excluido en nuestro país. Entonces, desde la política de suelo y el fortalecimiento de los gobiernos locales, es uno de los grandes caminos que tenemos para imaginarnos un desarrollo distinto al que hemos tenido como país. Y el segundo tema es la inclusión de todos los actores o todos los agentes que tienen que estar incluidos en esta toma de decisiones. Hace rato se comentaba incluso aquí en el chat, se hace una pregunta de qué pasa en el caso de Oaxaca, por ejemplo, donde la inmensa mayoría del suelo es de origen agrario. Que esto además es un tema que se repite en muchas entidades en todo el país, ¿no? Virtualmente, en algunas con mayor incidencia que en otros. Bueno, el sector agrario no lo podemos ver como un sector ajeno al desarrollo urbano, como ha ocurrido hasta ahora. Los grandes propietarios del suelo al final son los ejidos y las comunidades. Si bien el origen de esta estructura de propiedad tiene la idea de lo rural, del campo, de la producción agrícola y otro tipo de cosas, pero que tiene que ver básicamente con lo rural. Y esto ha cambiado muchísimo con la urbanización de nuestro país, de modo que ahora mucho el crecimiento urbano ocurre sobre ejidos. Esto lo que nos está diciendo es que esa lógica que se tuvo hace 80 años, en la época postrevolucionaria, tiene que cambiar, ya no la podemos mantener como era. Entonces, la inclusión de estos actores tiene que hacerse de forma adecuada. No se puede evitar, pero la única forma, de modo que el crecimiento adecuado ocurra en este suelo, es si los tomamos en cuenta como agentes de la mayor relevancia para el desarrollo urbano. Tenemos que romper esa dinámica en la que, si es desde el sector privado, es compro el suelo y hago mi desarrollo por mi cuenta, o desde el sector social de lo agrario es simplemente lotifico en donde creo que debo lotificar como una forma de mantener o de tener una fuente de ingresos.
ambos modelos han fracasado, han generado grandes problemas en nuestras ciudades y por lo tanto tenemos que replantearlos definitivamente. Y con esto cierro, la inclusión de estos agentes tendría que ocurrir de un modo formal, sistemático, con un diálogo amplio, en donde nos veamos como actores complementarios, donde uno no puede subsistir sin el otro y en donde el Estado sea quien pone las reglas y facilita este intercambio de ideas y de posibilidades para nuestras ciudades. Y con esto cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iracheta. Le voy a pedir ahora al maestro Omar Gutiérrez Ospina, director de Operaciones y Servicios del RUB, nos haga su presentación. Muy amable. ¿Qué tal? Buenos días a todos. De inicio, pues muchas gracias por la invitación. A Canadevi, Gonzalo, Juan Carlos, todo el equipo de Canadevi. Gracias por la invitación y bueno, también a saludar al doctor Fajardo, al doctor Iracheta, con los que hemos tenido algunas reuniones de trabajo y algunas reuniones precisamente pues para ir integrando estos elementos que retoman ambos, ¿no? El doctor Fajardo en el tema de este gobierno federal con nueva estrategia de política de suelo, ¿no? Y ver cómo incluir y cómo hacer todo el tema de ordenamiento territorial y de la vivienda dentro de las ciudades. Y por el otro lado también el doctor Iracheta, esta parte del tema de incluir, ¿no? a los diferentes actores, de tener elementos, ¿no? Que sustenten un tema de ordenamiento territorial y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Registro Único de Vivienda, pues en trabajos conjuntos que hemos realizado, pues hemos construido ciertas herramientas, ciertos elementos, precisamente para fortalecer el tema de la gestión municipal, fortalecer el tema de brindar plataformas electrónicas donde podamos dar elementos a los municipios donde puedan tener algún diagnóstico, alguna evaluación en cuanto a las plataformas electrónicas y de sistemas que impulsamos aquí en el RUB, obviamente dirigidos bajo esta estrategia de la política de suelo y de vivienda del gobierno federal. Hemos tenido algunas reuniones precisamente como antecedente a esta presentación de esta herramienta de evaluación de entorno que estamos realizando. Obviamente es un trabajo conjunto con SEDATU, ¿no? Donde también el doctor Daniel Fajardo, pues precisamente nos ha dado esa apertura de ir trabajando de manera conjunta con ellos para ir fortaleciendo estos elementos que él comentaba en su plática y tener esta retroalimentación brindándole unos servicios a los municipios en donde puedan tener ciertos criterios o ciertas herramientas que no las tienen, precisamente para poder fortalecer el tema de decisiones, el tema de ir evaluando los contextos para generar los planes de desarrollo urbano a los que deben de ir más enfocados a nivel local y tener muy consolidados ese proceso de consolidación de las ciudades para precisamente pues, tener mejor utilidad en los usos de suelo, ¿no? Y por otra parte, también con el trabajo de INSUS, que hemos también tenido algunas reuniones con el equipo técnico del doctor Iracheta, es también, bueno, brindar este tipo de elementos, ¿no? Este tipo de evaluaciones metodológicas que manejamos nosotros y sistemas, ¿no? A través de estas herramientas, poder vincular y poder hacer esas asociaciones para tener elementos de incorporar a todos los actores en el tema de vivienda y de ordenamiento territorial. Entonces, en la lámina, voy a platicar un poquito sobre el antecedente de lo que se estuvo realizando, unas mesas que organizó la propia SEDATU, junto con los ONAVIS, pues se empezó a evaluar, digamos, hizo un análisis en el tema de los polígonos de contención urbana de administraciones anteriores, y evaluamos nosotros temas positivos y negativos, ¿no? Donde lo positivo pues, era este tema de un instrumento unificado, donde el sector estaba como acostumbrado a manejar esos criterios, el tema de la consolidación y de la redensificación en base a esta metodología de recomponer la redensificación urbana en las ciudades,
etcétera. Una serie de criterios ahí para enfocar el tema de subsidio y a la colocación de subsidios dentro de los territorios de las ciudades. Y por otro lado, el análisis que resultó de estos análisis fue este tema negativo, donde era una metodología y no había otras que incorporaban un tema de complementar esta información, ¿no? No era un tema de estrategia como una herramienta de ordenamiento territorial, sino era una herramienta, un sistema para la colocación de subsidios, no muy enfocada al tema de ordenamiento territorial, ¿no? Y el tema de los polígonos, también esa especulación que podían generar cuando eran U3, ¿no? O estos entornos que envolvían la parte de las ciudades o este crecimiento urbano, ¿no? A considerar para ese desarrollo pues más consolidado en cuanto al crecimiento de las ciudades. Y por otra también, pues este tema de incorporar otro tipo de ciudades, no solo el tema del sistema urbano nacional, que están muy bien contenidas y muy bien evaluadas en cuanto a lo que se puede ofrecer ahí, pero también hay otras, lo que estuvimos analizando es que hay otras ciudades que también están bien consolidadas en su actual, en sus crecimientos urbanos, y bueno, no estaban como dentro de este parámetro de poder implementarse en el tema de los polígonos de contención. En la siguiente lámina, de aquí yo ok. ¿Qué hicimos nosotros o qué estamos modelando como herramientas pues para el sector? El modelo geostadístico que utilizamos es precisamente un poco de lo que ya se habló de estos entornos adecuados para la vivienda, donde el delimitar estas zonas urbanas o consolidadas o en proceso de consolidación, pues permitan precisamente estos beneficios de estar en un espacio donde se encuentran todos los satisfactores de la población, ¿no? El tema del equipamiento, el tema del empleo, el tema de las viviendas en sí ya como un criterio sustantivo de la consolidación del crecimiento urbano, y bueno, la incorporación de estos equipamientos al territorio y a este entorno urbano, ya no visto como solo la creación de la vivienda, sino todos estos satisfactores que entran en el proceso de consolidación urbana. Entonces, esta metodología se planteó en un modelo geostadístico para ir definiendo precisamente estas capacidades del entorno, ¿no? Las ventajas que tenemos, la metodología que sí. Las ventajas que tenemos nosotros precisamente en este análisis que hacemos, esta metodología que utilizamos de análisis multicriterio, fue precisamente como ir incorporando estas variables donde nos permitieran ver cómo se comportan estas zonas dentro de las ciudades y dentro del territorio. Entonces, se tomaron en cuenta estas variables que por consenso y en estas reuniones previas que se hicieron, se determinaron para hacer este modelo. Y bueno, la densidad de los empleos, la densidad de viviendas, el equipamiento, los centros de salud, abasto, servicio y drenaje, la conectividad vial también, que ha sido un tema muy importante en la vinculación de los procesos de los crecimientos urbanos, y otros dos que incorporamos eran precisamente fuera de estas áreas naturales protegidas y los fuera de cuerpos de agua. Entonces, este análisis multicriterio precisamente lo que ocupa es tomar todos los datos y valores que se encuentran dentro de estos elementos para propiciar estos mapeos, esta estadística, este proceso de ir viendo el comportamiento que se está dando en el territorio dentro de las ciudades. De este análisis multicriterio, precisamente lo que nosotros empezamos a revisar y a evaluar, pues son precisamente estas zonas urbanas consolidadas, ¿no? Bajo estos criterios que ven, que platicamos en la lámina anterior, de densidad de empleo, la densidad de vivienda y todos estos equipamientos que van en un entorno a 2 kilómetros cuadrados, un tema más caminable, donde los satisfactores estén en ese entorno a 2 kilómetros más sanos para la población que ocupe las viviendas ubicadas en estos espacios consolidados. Pues tiene que ver con los centros de las ciudades, ¿no? Con todos estos servicios que se encuentran dentro de estas manchas urbanas ya muy consolidadas, ¿no? Dentro de las ciudades. Y bueno, ese es como el primer análisis, y por eso vemos cómo se empiezan a mapear, en este caso, la zona que está en rojo, ¿no? Ahí no puedo cambiarle aquí a la otra. Las zonas urbanas semiconsolidadas, que son precisamente estas
que envuelven esta zona consolidada, donde se van incorporando, como bien lo decía el doctor Iracheta, estos temas ya de incorporación de estructura vial, ¿no? Otro tema de servicios también de agua y drenaje. Aquí estamos considerando más de 500 viviendas por hectárea, el 75% de las viviendas ya con los datos de la JEP de INEGI, donde pues, se encuentran los servicios de agua y drenaje, ¿no? Para tener el tema de servicios totalmente cubierto, ¿no? O en este porcentaje, y donde también este tema de los entornos primarios siempre está considerado para el tema de cercanía y de satisfactores urbanos. Tenemos una tercera zona, que precisamente es esta que está en procesos de consolidación, que tiene que ver con un tema de temporalidad, es un tiempo mucho más holgado en esta conformación del crecimiento que bien comentaba el doctor Iracheta, ¿no? Donde se van dando a largo tiempo esta consolidación de los espacios, de los servicios, de la infraestructura, y tiene que ver con ese avance, ¿no? De las periferias de las ciudades, los usos que se dan diferenciados en las periferias, ¿no? Un tema de esto que también platicaban, de la incorporación agrícola, ¿no? Al tema urbano, y creo que en esa parte también necesitamos hacer ahí como revisión y análisis un poco en este sentido del multicriterio y ver cómo se incorporan estas variables en este crecimiento de las manchas urbanas. Entonces, en este también consideramos este tema de más de 500 viviendas, más de 500 empleos, ¿no? No estamos discriminando si es primario, secundario, terciario, simplemente para ver cómo se está comportando este tema de la periferia urbana, y también con estos satisfactores del entorno del equipamiento consolidado a este radio de 2 kilómetros, ¿no? Estos son como las tres zonas que identificamos en esta metodología multicriterio, en base a estos criterios o a estas variables que consideramos para la metodología y el mapeo en las diferentes ciudades. Un poco como en resumen, precisamente estos son los mapas que estamos generando nosotros a través de un geoportal, donde la metodología multicriterio precisamente arroja esta información, y como se puede ver, están estas zonas consolidadas, que ya lo platicamos, ¿no? Zonas más interurbanas, polivalentes, polifuncionales, que pueden crear hasta cambios de uso de suelo en el tema de densidad habitacional, ¿no? Incluso hemos encontrado en algunos otros casos el tema de zonas económicas muy centralizadas, ¿no? En el sector servicios y demás dentro de las ciudades, que se pueden también pues habilitar de alguna forma, o de esta composición interurbana, donde se puedan generar redensificaciones o otro tipo de vivienda, donde ya tengan un área muy consolidada. Estas otras zonas de semiconsolidación, como dijimos, de alta concentración, equipamientos y servicios que están en el entorno de estos campos, de estas zonas consolidadas, que también hay temas de espacios urbanos, y que tengo entendido también que estos lotes o estas ubicaciones, estos espacios urbanos que están ahí vacíos, pues precisamente creo que el INSUS está haciendo ahí labores bien importantes, bien interesantes, sobre el tema de regulación de los suelos y demás, para precisamente potencializar el tema de los usos habitacionales dentro de las ciudades. Las zonas en proceso de consolidación pues son estas periféricas que vemos en este ejemplo como azules, ¿no? Donde ya existen ciertos equipamientos y ciertos criterios de los mismos que hemos analizado, con su justa dimensión y con su justa dimensión también en el tamaño de la vivienda, en el tamaño de la ciudad, para precisamente este tema de la metodología multicriterio no desconfigure, digamos, el actuar del tamaño de la ciudad con los criterios que se toman en cuenta para el modelo. Y otro que tenemos al final son precisamente estas zonas económicas, ¿no? Que son más de desarrollo, donde vemos como temas agrarios en la periferia, temas de parques industriales y otras zonas que se pueden consolidar también en un tema de vivienda a largo plazo, pero que tienen satisfactores económicos importantes, ¿no? Está el empleo, está cierta cantidad de servicios, y que a veces lo único que falta es un tema de vivienda, ¿no? Y de esta estructura vial y de conectividad que pueda existir entre estos centros de empleo con la producción de vivienda, para integrar de esta forma pues unos espacios mucho más consolidados en las zonas metropolitanas y de la composición de las ciudades.
¿Qué hicimos nosotros como para implementar esta metodología y qué criterios se tomaron para consolidar, digamos, el modelo que estamos trabajando? Una fue esta creación de una cuadrícula de 500 por 500 metros cuadrados en todo el territorio nacional, donde precisamente estas áreas puedan tener esta evaluación multicriterio por cada uno de esos cuadrantes, mediciones del centroide contra el entorno, cómo se encuentra. Estamos descartando dentro de los polígonos el tema de esta cuadrícula, la localización de áreas naturales protegidas y cuerpos de agua, precisamente para que no entren en este análisis, ¿no? Sino que ya están como muy reservados, que ahí no se puede hacer absolutamente nada. Un tercer punto es el cálculo que tenemos de los centroides, precisamente de esta cuadrícula, con el entorno urbano y que tiene que ver con el AGEB, con los datos que tiene RUT también en cuanto a producción de vivienda, y tener mucho más consolidada esa parte de la cuadrícula y qué está pasando, ¿no? en esos entornos. Tenemos esta división de ciudades, que es lo que comentaba en la lámina anterior, que precisamente nosotros este modelo lo aplicamos precisamente dependiendo del tamaño de la ciudad, dependiendo de la densidad de cada ciudad y por hectárea, cómo lo manejamos en este proceso, y para que sean estos criterios bien enfocados según el tamaño de la ciudad y los requerimientos que se puedan tener, como este diagnóstico, digamos, de zonas de consolidación urbana. Las distancias no mayor a 2 kilómetros, como lo mencionaba, la parte de los equipamientos que tienen también que ver con este entorno, ¿no? Del centroide del cuadrante, con el equipamiento alrededor de 2 kilómetros cuadrados y todo el equipamiento que se encuentra en ese radio. Le estoy cambiando acá. Otro de los criterios es, bueno, esto que decíamos, la densidad del empleo por hectárea, la densidad de viviendas por hectárea, el cálculo de servicios y agua por AGEB, que estamos considerando también por este tema de sacar las zonas de consolidación, la conectividad que tenemos los centroides respecto a vías primarias, ¿no? Que tenemos esa parte de ir viendo los crecimientos urbanos, que a lo mejor se encuentra una ciudad satélite, un barrio más alejado, pero con una conectividad muy efectiva de vialidades primarias o temas de transporte muy eficientes, que puedan tener que empiecen a generar como estos procesos de conurbación y que puedan incorporarse en este crecimiento de la mancha urbana, pudiera también tener, bueno, esa posibilidad de ir conformando estos subcentros en la periferia que permitan una integración a largo plazo mucho más homogénea en el proceso de la expansión de las manchas urbanas y de las zonas zonas metropolitanas, ¿no? Como pasaba en Guadalajara o Monterrey, que ya parece una ciudad, pero realmente, o el Estado de México, que son zonas metropolitanas ya muy consolidadas. Esta clasificación de los centroides, que estamos tomando precisamente para el tema de medición, la asignación de los valores de la AGEB, ¿no? Que también estamos considerando. Los datos de la AGEB han sido muy importantes, hicimos un modelo ya con los AGEBs anteriores. Al día de hoy estamos modificando, ¿no? la metodología con los datos actuales del INEGI, ¿no? Que ya estamos corriendo algunas ciudades donde estamos viendo el cambio del modelo de lo que está pasando con las ciudades, estamos confrontando esta evaluación con el suelo, con estos criterios y con los AGEBs y con otros datos que ya proporcionó el INEGI para precisamente ver el comportamiento y consolidación de esta metodología. Y bueno, es la parte que estamos también revisando en la verificación de zonas que se encuentran en suelo con potencial agrícola y áreas de potencial ambiental, que estamos considerando también para no incorporar, ¿no? O incorporar en dado caso, con mayor argumento, estas posibilidades de incorporar el suelo agrícola al suelo urbano, ¿no? Con los criterios que mencionaron tanto el doctor Fajardo como el doctor Iracheta. ¿Qué vimos en estas diferencias metodológicas y qué nos han traído como beneficio, pues, en entender un tema de no modelar algo por un tema de puntaje, no modelar algo por un tema de reglas de operación, sino un tema de ordenamiento territorial y de brindar una herramienta que les sirva a los municipios, a SEDATU, al INSUS, para que precisamente podamos interpolar capas y ver cómo se comportan los suelos y esta evaluación en cuanto a la metodología que tenemos. Una es que antes en el tema de polígonos de contención urbana, pues se tomaban solo unos criterios debido a estas reglas de operación y demás.
Y aquí no, aquí estamos tomando unos criterios donde se conforma el espacio urbano y se evalúa tal cual, ¿no? No tiene ni puntaje, no tiene ningunos valores, simplemente es mostrar el tema de cómo se está presentando en las ciudades, ¿no? El tema de consolidación de los equipamientos. Por otro punto, en este cuadro comparativo, en aquella polígono de contención que se usaba 1, estaba fortalecido el empleo. Y aquí lo que estamos viendo en comparación es que no solo se ve el empleo, sino estas variables, estos criterios, por eso se llama multicriterio la metodología, donde podamos encontrar otros factores donde intervienen en una mejor espacio urbano o consolidación. Y por otro lado, ¿no? Tenemos como que en esta parte que los polígonos de contención urbana se concentraban a lo mejor en parques industriales, en centros muy focalizados de algún tema económico, pero no teníamos esa posibilidad de evaluar respecto a lo demás o al entorno, ¿no? Como una posibilidad. Decía a lo mejor producir vivienda cercana con buena conectividad a estos benefactores de tener empleo, ¿no? Antes estaban como muy separados y ahora pues son variables que todas se combinan entre sí para determinar ciertos tipos de ubicación. El envolvente que teníamos de buffer pues era un contorno, ¿no? Con un buffer en un entorno que envolvía las ciudades y estas manchas metropolitanas. Y nosotros pues tenemos como otras variables que precisamente permiten no solo tener un buffer, sino diferenciar exactamente dónde están los suelos más viables o cuáles son más deficientes o mayor productivos, lo cual nosotros pretendemos darle estas herramientas para que, como bien lo comentaba el doctor Fajardo, pues tener herramientas o que la SEDATU tenga estos modelos y herramientas trabajadas de manera conjunta que puedan beneficiar a los municipios, ¿no? Tener un diagnóstico previo donde esta herramienta le sirva a los gobiernos municipales a ir más o menos visualizando este diagnóstico que hacen previo para los planes de desarrollo urbanos, poder visualizar algún criterio y cómo se conforman sus ciudades. Estas ciudades, bueno, el tema espacial que se veía como en formas concéntricas, nosotros lo tenemos a mediciones de 500 por 500 en esta retícula que está mucho más focalizada y mucho más evaluada a mayor detalle, ¿no? De todo lo que tenemos en el territorio nacional. Y bueno, nosotros en esta diferenciación, pues sí consideramos los temas de potencial económico, como estas zonas que vemos en la periferia en las gráficas anteriores, donde precisamente estos suelos en amarillo tienen ya también estos puntajes, no puntajes, sino estos criterios de evaluación para ver si son potenciales en incorporar vivienda, equipamiento u otro tipo de servicios que consolide el tema del entorno urbano. En la siguiente lámina, bueno, esto es un poco los instrumentos normativos que consideramos en la metodología, que era precisamente el uso habitacional, que no esté en estos temas de atlas de riesgo, zonas de riesgo, que esté fuera de las áreas naturales protegidas y fuera de estos suelos con producción agrícola importante. Y pues en base a estas variables meter precisamente la metodología multicriterio, donde ya en un tema geoestadístico, en un geoportal, ya consolidamos como toda la parte de visualización de estas variables y de esta normatividad. ¿Qué resultados pues, tenemos pues de la implementación de esta metodología? Pues precisamente es, uno, poderla implementar en estas 401 ciudades del Sistema Urbano Nacional como estaba contemplado, pero más en este tema de ver los espacios urbanos y estos tipos de suelo, ¿no? Desde el consolidado hasta la futura consolidación, ¿no? O suelos que están por incorporarse en temas urbanos. Y bueno, lo que también vimos es que hay ciudades de 2.500 habitantes que no estaban dentro del Sistema Urbano Nacional y que son ciudades que hemos visto en esta metodología que están muy consolidadas. O sea, hay centros muy bien consolidados, con buen equipamiento, con buenos servicios, y donde estas pequeñas ciudades que van creciendo de forma, digamos, como más concentradora, en donde estos servicios sí tienen satisfactores en la periferia y pueden ir creciendo de manera más ordenada. De ahí poder vincular esta herramienta a los trabajos de INSUS y de SEDATU para poder dar un elemento más de trabajar de manera conjunta para focalizar todos estas políticas de vivienda y de suelo que traen ambos organismos, ¿no? Esta metodología pues, da a la definición de estos ámbitos de recepción, las condiciones adecuadas del entorno, y con ello podemos pues, dar
un poquito más lento a lo que estamos viendo en la ciudad y a las estrategias que están implementando en ese sentido INSUS, ¿no? En el gestionar un suelo regularizado, que eso se nos hace pues muy adecuado poder empalmar lo que está trabajando el INSUS en una plataforma tecnológica a través de un geoportal, donde podamos ir empalmando estas capas para tener pues mayor provecho y ir visualizando lo que está trabajando INSUS en la incorporación de suelo contra la consolidación que estamos haciendo nosotros en nuestra metodología, para ir como más focalizado en las políticas y estrategias del ordenamiento territorial y de la propia producción habitacional. Entonces, estos son las ventajas que vemos, ¿no? Para finalizar, yo retomaría estos 4 puntos, que uno es precisamente habilitar junto con SEDATU, y como nos lo ha permitido el doctor Fajardo, de ir trabajando de la mano con ellos, ¿no? Y al final tener elementos que nutran al situ, ¿no? Como un elemento donde se encuentre la plataforma de planeación o de ordenamiento territorial y urbana y de vivienda en la SEDATU, y permitirnos, pues, trabajar de manera conjunta con ellos para ir conformando estos elementos y estas herramientas que necesitarían los municipios en el tema de ir conformando sus planes de desarrollo urbano. Por otro lado, esta herramienta, lo que vimos es que también el tema de reserva territorial que manejaba antes la CONAVI y ahora lo trae SEDATU, poder como reactivar este proceso del RENARRE, de la reserva territorial que teníamos nosotros registrada, y poder vincular con este análisis de multicriterio y de zonas de consolidación, qué reservas pudieran ser aptas para seguir desarrollando el tema de vivienda, y ver cuáles son las posibles reservas para tener una consolidación mucho más ordenada en el territorio. Entonces, con eso creo que también podemos trabajar muy de cerca con SEDATU para ir viendo el mecanismo de cómo poderlos hacer, y bajo estas plataformas un mecanismo de consulta, de operación, de lo que se pueda gestionar para dar más elementos a estas herramientas que comentaban. Por otro lado, también con Infonavit hemos trabajado este proceso, ¿no? Donde precisamente estas zonas puedan tener mucha más posibilidad de tener unas garantías hipotecarias mucho más sanas. Vimos el modelo también con Sociedad Hipotecaria Federal para ver cómo puede este modelo propiciar precisamente el tema de fondeo en lugares adecuados, no en las lejanías de algunos desarrollos que se habían realizado en administraciones anteriores, y con eso podemos tener mucho más solidez en la toma de decisiones. Por otro lado, la herramienta que tenemos también participar con INSUS, que ya tuvimos unos primeros acercamientos con el equipo del doctor Iracheta, y por eso vemos como tener un intercambio de información donde generemos esta capa de manera conjunta para tener todos estos elementos en virtud de ir dando estas herramientas o estos elementos para incorporar a estos actores que, como bien lo comentaba Alfonso, darles elementos para incorporar a estos actores con esas herramientas de cómo participan y en dónde participan, y tener elementos de funcionalidad mucho más potentes, ¿no? Geoespaciales, de estadística, de geoportal, donde puedan tener elementos tanto de operación como de intercambio de información. Por otro lado, esta herramienta desarrollada aquí en RUB, ¿no? Con estos modelos y con esta participación del sector, precisamente nosotros tenemos esta posibilidad de abrir herramientas donde podamos como prever a los desarrolladores de vivienda, o abrir herramientas donde algún tema que puedan comprar un suelo, ¿no? O invertir en cierto suelo, puedan medir la posibilidad de que están alejados de una realidad de un buen mercado, ¿no? Donde el entorno, estas posibilidades de suelo, de regulación y demás que se puedan encontrar en esta plataforma, pues precisamente pues no permita que ustedes construyan en otros lados donde pues prácticamente no va a haber forma de llegar allá a los servicios, el equipamiento y demás, sino sean unas zonas de semiconsolidación o consolidación donde pues el ordenamiento territorial y el crecimiento de la mancha urbana les pueda dar esa posibilidad de hacer vivienda donde mejor deba ser para los beneficiarios o la población en México, ¿no? Y la otra, pues es precisamente la herramienta en lo que trabajamos. La herramienta, precisamente siendo un geoportal, permite esta interoperatividad con los demás organismos. Como lo comenté, hemos estado trabajando con el equipo del doctor Iracheta, y vemos que sí hay como compatibilidad para poder manejar capas, procesos, generar otros nuevos documentos, datos que al final de cuentas, en este trabajar para tener unas herramientas y elementos
para poder tener toda estrategia y llevar a cabo la estrategia de política de vivienda y suelo, como lo dijo el doctor Fajardo, pues acaban en este grupo de SEDATU como ordenamiento del sector, ¿no? Encargado del ordenamiento territorial y urbano, y de vivienda, donde el sitio o esta herramienta que están ellos generando a nivel nacional sea un elemento más que podamos trabajar para poder incorporar todos estos elementos y poder pues impulsar con estas herramientas tecnológicas y de sistemas hacia los municipios, hacia los actores que vayan a incorporar los temas de suelo hacia la población. Estos son los últimos puntos que tengo al respecto. Y mi participación con esto terminaría, bueno, pues, brindando los temas de servicios de RUP como tal, ¿no? Herramienta tecnológica, potencializar todos estos factores que hace el RUP como tal en beneficio del sector y de la industria para potencializar lo que vaya dirigiendo el gobierno federal. Muchas gracias. Gracias, Omar. Muy amable, Omar, gracias. Me gustaría abrir un pequeño intercambio de ideas, partiendo, doctor Fajardo y doctor Iracheta, de que en el marco de lo que acaba de presentar Omar de RUP, es en el marco en el que los desarrolladores de vivienda actuamos. No actuamos actuamos dentro del marco de la ley. Actuamos dentro de los programas municipales o estatales de desarrollo urbano con pleno respeto al medio ambiente y a las condiciones que se nos ponen. Nosotros generamos la infraestructura y los servicios e impactamos en el entorno de los desarrollos en los que nosotros hacemos. Somos una parte importante de los ingresos de derechos e impuestos, tanto municipales como estatales. Sí pagamos lo que hacemos. Me parece que el calificativo de decir que la tierra es una mercancía o que la vivienda es una mercancía es un calificativo que en el caso de nosotros los desarrolladores de vivienda no cabe. Por eso a mí me gustaría poner el contexto de cuál es el fondo de lo que tendríamos que comenzar a discutir. El gran problema, y ayer lo vimos con el presidente de INEGI, es que la mayoría de los mexicanos, 57%, están en el lado de los no afiliados. Me parece que ahí es donde está el principal problema, desde donde podemos comenzar a generar el orden, en virtud de que hoy no hay una oferta para los no afiliados ni por parte ni de los municipios, ni de los gobiernos de los estados, ni de la federación, para poder darles lotes con servicios, para poder darles recursos de financiamiento para la autoproducción o para bien financiar vivienda nueva. Ahí es donde se genera el origen de los probables desórdenes urbanos al generarse asentamientos humanos irregulares. Me parece que si podemos plantear como inicio, y se lo preguntaría al doctor Fajardo y al doctor Iracheta, ¿qué opinión tienen de poder fundar el banco para los no afiliados, para poder darle atención a ese 57% de la población que no tiene acceso a un crédito y que no tiene acceso a la posibilidad de mejorar su vivienda o bien de adquirir un lote con servicios? Es ahí donde nos gustaría entrar, porque nosotros estamos dentro del orden, conforme lo platicó Omar, ahí estamos nosotros de ese lado. Adelante, no sé quién quiera tomar primero la palabra. ¿Sí gusta, doctor Fajardo? Sí, si gustan yo. Bueno, lo primero que quisiera decir es de que sí se está trabajando fuertemente, tal vez como nunca antes, de manera masiva, en apoyar a las personas no afiliadas. La CONAVI, ustedes conocen bien, antes daba subsidios vinculados a un desarrollo, que además muchas veces eran tramitados con un intermediario que era una empresa que decía, yo te vendo una casa con subsidio de CONAVI. Todo eso, como ustedes saben, se acabó. Y ahora lo que se está haciendo es apoyos directos a la gente. Estamos con 168,000 apoyos entre el año pasado y en el programa emergente de vivienda,
que sumados con otros estamos hablando de cerca de 200,000 apoyos en subsidios que se están entregando a las personas. En su gran mayoría son personas no derechohabientes, son personas que requieren ampliación de su vivienda o mejoramiento de su vivienda. Está demostrado que así está claro que el rezago de esos 9 millones de viviendas que existen en México, pues más de 30 millones de mexicanos que tienen alguna condición de rezago. La solución para esa condición de rezago no es necesariamente adquirir una vivienda nueva. La gran mayoría se resuelve ese rezago mejorando la vivienda existente, ampliando la vivienda existente, porque esa condición de rezago que tienen esas 9 millones, pues lo que es, pues porque no tienen un buen piso, o porque no tienen servicios, o porque hay hacinamiento y requieren pues una ampliación. Así está, así es como estamos trabajando a través de la CONAVI, pero además, insisto, con este tema de la plataforma. Adicional a eso, pues hay otros programas que estaremos potenciando en lo que será este convenio que yo hace rato me referí para el derecho a la vivienda sin intermediarios que han firmado todos los organismos nacionales de vivienda. Justo hace un momento tuve una reunión con Edna Vega, la directora de CONAVI, con quien estamos empezando estos trabajos. Así igual hemos tenido reuniones y voy a tener más reuniones con Carlos Martínez del Infonavit y con FOVIST, con todos los organismos nacionales de vivienda, y vamos a echar a andar también a reactivar el Consejo Nacional de Vivienda para entre todos construir esta nueva política que privilegie fundamentalmente, efectivamente, a las personas no derechohabientes, y en el caso de los derechohabientes también que privilegie la autoproducción de vivienda. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Me parece que sí. Por otra parte, hay que reconocer que hay un rezago gigantesco en México. Esto que estamos haciendo son primeros pasos hacia la definición de una política distinta de la Política Nacional de Vivienda, que parte justo de reconocer que las personas, de cómo es nuestro México, que efectivamente la mayoría de las personas no tienen empleos informales en el sentido de no ser contribuyentes o no ser derechohabientes de alguna institución como el IMSS o como el Infonavit, que les permita tener acceso a créditos a partir como un derecho laboral. Sin embargo, lo que estamos trabajando, todo el Programa Nacional de Vivienda que ustedes conocen y está en línea para que lo puedan analizar, lo puedan discutir, y por supuesto, pues muy atentos a sus comentarios, a sus opiniones. Todo lo que viene ahí está basado en la idea de que la vivienda es un derecho. Estamos también trabajando en la reforma constitucional para garantizar eso. Y eso implica entonces ya no pensar que es un derecho para unos, aquellos de los que cotizan, sino es un derecho para todas las personas por el hecho de ser seres humanos. Tenemos ese derecho en México, y así es como lo estamos visibilizando. ¿Falta mucho por hacer? Sí. Habrá que trabajar en iniciativas y estamos abiertos también, por supuesto, a nuevas propuestas. Todo aquello que contribuya justamente en este sentido de identificar a la vivienda como un derecho humano que hay que garantizar, incluyendo esto que aquí se comenta de atender de más de manera justa a las personas no derechohabientes,
pues todo viene a contribuir justo a esto y estamos abiertos también a las iniciativas que puedan surgir al respecto. Mientras, nosotros estamos trabajando con estos programas como los que estoy mencionando, en donde de manera directa se les entregan recursos a las personas, además de asesoría, capacitación, para que puedan construir sus propias habitaciones adicionales, sus baños o mejorar en la calidad de su vivienda. Gracias, doctor Fajardo. Adelante, doctor Iracheta. Gracias, Juan Carlos. Yo quiero hablar del último, de tu pregunta sobre un banco para financiar a los no derechohabientes. Yo no sé si la solución es un banco o cambiar las condiciones más bien de acceso a financiamiento en general en nuestro país. Creo que hay muchas alternativas que se podrían estar discutiendo, pero más bien yo lo que quisiera decir es que el financiamiento solamente es uno de los muchos factores que determinan esta falta de acceso a vivienda adecuada para muchas familias, al 50% de las familias de menores ingresos del país. Coincido, hace falta financiamiento para este sector, es muy importante, pero los factores que determinan, por ejemplo, el precio del suelo y que están incluidos en los mercados de suelo y vivienda, tienen que ver con otros temas. Por ejemplo, la normatividad urbana. Cuando un plan de desarrollo urbano lo que hace es predefinir, por ejemplo, las densidades, que normalmente tienden a ser densidades bajas, lo que genera es un encarecimiento del valor de este suelo, porque hay una falta de suelo artificial. Podríamos tener mucha densidad para arriba, por ejemplo, lo cual hace a lo mejor el metro cuadrado físico de suelo más caro, pero el precio de cada de cada unidad de vivienda más barato, porque tienes muchas más viviendas. La propia normatividad tiende a ser muy restrictiva, de modo que genera una valorización artificial del suelo con base en estas bajas densidades, que hace que las familias se tengan que ir hacia la periferia. Por ejemplo, otro factor de economía urbana tiene que ver con los servicios. Una zona o la diferencia que hay entre una zona con muy malos servicios y una zona con muy buenos servicios es muy alta. Si lográramos tener una mayor homogeneidad en la proyección del suelo, tendería a reducir en cuanto a su valor general, de modo que sería más accesible para las familias. Entonces, tendríamos que hablar de una combinación de factores, ¿no? El financiamiento para que puedan acceder a créditos hipotecarios y demás, definitivamente tiene que estar en el centro, pero yo ampliaría la discusión a estos otros elementos que tienen que ver con la normatividad urbana y con la propia distribución de los servicios públicos. Y creo que esta parte es bien importante porque, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con el financiamiento, de acuerdo a las preguntas que estuve viendo aquí en el chat, algunos comentarios que hemos estado viendo y las preguntas como tal, creo que hay algunos asuntos que hacen falta, que requieren una mayor discusión y un mayor debate. Comentaban, por ejemplo, que los desarrolladores tienen que pagar hasta 20%, por ejemplo, del valor de la vivienda en diferentes equipamientos, ¿no? Escuelas, etc. Y nadie está negando eso. Más bien lo que estamos diciendo es que los instrumentos de gestión del suelo tienen que ser sistemáticos y de aplicación universal. No es posible que en un municipio tengas que pagar, no sé, con una escuela y en otro municipio pagues mucho menos, o en otro a lo mejor te piden la escuela y una calle. O sea, no hay criterios para cómo se debe financiar el desarrollo urbano, y además, cuando hay criterios, se aplican únicamente a los desarrolladores. El impuesto predial, por ejemplo, que debería ser para todos, es realmente un impuesto muy, muy bajo en nuestro país si lo comparamos con lo que se cobra en otros países, incluidos América Latina. Entonces creo que el debate que tendríamos que tener es un poco más amplio, y de hecho a mí me gustaría poner aquí sobre la mesa, ampliar estas discusiones, porque en el imaginario social y en específico en los que tenemos que ver con el desarrollo urbano, no estamos discutiendo sistemáticamente los mecanismos para financiar el desarrollo urbano. El 80% de las familias en México viven en una ciudad, y si uno le pregunta a cualquier vecino, nadie tiene idea
de qué es lo que implica la normatividad, de cómo se pagan los servicios, de qué es lo que implica el predial. No es un debate que estamos teniendo y por lo tanto se generan muchas malas interpretaciones que creo que tendríamos ya que estar resolviendo justamente por la urgencia de atender de frente la problemática del financiamiento, en este caso para las familias de menores ingresos, pero sobre todo para el desarrollo urbano en general. Bien, muchísimas gracias, doctor Iracheta. Le tomamos la palabra y si usted nos indica cuándo arrancamos esa mesa de trabajo para seguir debatiendo estos temas, incluido si usted está interesado también, señor subsecretario, que pudiéramos hacerlo para ampliar más esto. Le doy la palabra al ingeniero Edgar García de la Canadevi. Buenas tardes a todos. Ya por obviedad de tiempo, no sé cuánto tiempo nos van a permitir aún. Nada más, yo creo que nos sumamos a la iniciativa del doctor Iracheta. El tema de la vivienda, del suelo, del desarrollo urbano, y especialmente el tema de la vivienda de interés social, es algo que desde el punto de vista de muchos de nosotros en Canadevi requiere de la participación de todos y requiere de las ideas de todos, porque es una situación compleja la que tenemos que resolver y es una responsabilidad que tenemos, sobre todo con las personas que menos ingresos tienen en nuestro país. Totalmente de acuerdo en que el suelo es un insumo fundamental que tiene un gran reto, que es propiedad privada. Entonces, la forma de cómo se logre desarrollar ese suelo es fundamental. El tema de los desarrollos, de los planes de desarrollo municipal, se ha intentado, ahorita hablaba el doctor Fajardo del tema del Consejo Nacional de Vivienda, incluso se firmó en el sexenio pasado un convenio con los municipios, con los 100 municipios más grandes. Entonces, el cómo hacer que estos instrumentos y cómo se lleve la planeación se aterrice a los municipios es fundamental. Definitivamente tenemos que resolver el asunto del suelo. Nada más para darnos una idea, un lote con servicios hace 10 años representaba el 20% del valor de una vivienda que se entregaba a un derechohabiente, hoy llega a representar hasta el 40%. Un tema fundamental es que en un análisis que hicimos en Aguascalientes, el 27% de lo que vale una vivienda son impuestos y derechos. Esto sin contar calles, áreas de donación, infraestructura, plantas de tratamiento, escuelas. Yo creo que ahí hay una gran área de oportunidad. Y el tema de interés social es muy importante. 65% de los derechohabientes del Infonavit ganan menos de 11,000 pesos. Entonces, ahí es donde está el gran reto. Nada más en Aguascalientes, por ejemplo, con la salida del tema de los subsidios, bien o mal instrumentados, se dejaron de hacer, se hace nada más el 20% de la vivienda para agentes de menos de 2.6 salarios mínimos, que son 7,000 pesos. Entonces, dejamos de atender a la población que más lo necesita. Puntualizar que en el caso del subsidio, el trabajador era quien recibía el subsidio, otorgaba mediante una carta la instrucción a la notaría para que se diera acomodación de pago de la vivienda que estaba adquiriendo. Totalmente de acuerdo, hay que desarrollar el suelo urbano. Yo creo que el tema del predial diferenciado es una gran área de oportunidad. En el tema de autoproducción, tenemos que tener mucho cuidado en reglamentarla por el correcto desarrollo urbano, por un lado, pero también por la seguridad del ciudadano. Un dato muy importante que tenemos el día de ayer en la conferencia del INEGI, la vivienda deshabitada, que tiene un promedio a nivel nacional del 14%, en Infonavit es tan solo del 5.5%. Entonces, podemos inferir que es en la autoproducción y en la vivienda, llamémosle informal, en donde se está dando el mayor porcentaje de vivienda deshabitada. La regularización de la propiedad es fundamental. Su servidor, así como Juan Carlos, tuvimos la oportunidad de estar en el Instituto de Vivienda del Estado de Aguascalientes, y cuando se bajaban recursos incluso del FONAPO para construir una vivienda a título gratuito, el principal reto que encontrábamos es que la persona no tenía la propiedad del lote de donde se quería construir, ¿no? Yo creo que son muchas las áreas de oportunidad y totalmente de acuerdo con el doctor Iracheta
Las ideas de todos aportan, tenemos que buscar soluciones porque tenemos la obligación de aterrizar una política pública de suelo y de vivienda que sea integral en beneficio de todos los mexicanos y sobre todo de la población que más lo necesita, porque yo creo que ahorita estamos en deuda con ellos y tenemos que encontrar una respuesta. Bien, pues me están indicando que lamentablemente ya no tenemos tiempo. Había todavía una participación de nuestro compañero Carlos Ayuso. Y bueno, se nos terminó el tiempo. Agradecerle al doctor Daniel Fajardo Ortiz, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU, al doctor Alfonso Iracheta Carrol, director general del INSUS, y al maestro Omar Gutiérrez Ospina, director de Operaciones y Servicios del RUB, su participación. Le dejo la palabra a nuestro presidente nacional, Gonzalo Méndez. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues como bien lo vimos, resultó un panel interesantísimo, polémico, y que yo creo que da para mucho, doctor Fajardo, el doctor Iracheta, Omar. Me parece que esto nos invita a establecer un diálogo, como bien lo propuso el doctor Iracheta. En alguna ocasión, el doctor Fajardo, su secretario, me platicaba que estaban en la mejor disposición de abrir un diálogo con la industria. Me parece que esta puede ser la oportunidad, si usted lo considera pertinente, subsecretario, hacerlo. Cuente usted con la Cámara. Me parece que sería muy productivo ponernos de acuerdo, evidentemente conocer a fondo lo que ustedes están pensando y de qué manera nosotros podemos colaborar para encontrar un mucho mejor estadio en el orden urbano y que el suelo sea visto evidentemente como un derecho fundamental del ser humano. ¿Cómo podemos nosotros tener un equilibrio entre eso, que así lo vemos, y también la productividad que como empresarios debemos tener para seguir generando el empleo y la riqueza que este país tanto necesita, y que podemos coadyuvar para encontrar ciudades más ordenadas, sustentables, resilientes y que sea un derecho para todos? Entonces, yo invitaría, subsecretario, y el doctor Iracheta, a Pepe, y por supuesto que con la ayuda de la exposición que nos hizo Omar, a que dialogáramos y que encontráramos los puntos de acuerdo, porque estoy seguro que va a haber muchos más puntos de acuerdo que de desacuerdo. Y agradecerles mucho el tiempo a todos. Fue un gran panel. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros panelistas y moderadores por esta ponencia.